Sin embargo, la banca, el sistema financiero, le pidió al Banco Central que incluyéramos el tema cheques dentro del proyecto, por entender de que todavía era un instrumento de pago muy utilizado, muy buscado por la gente, y sin embargo era el instrumento de pago de mayor riesgo. Riesgo no solamente de fraude, que fue lo que expliqué al principio, sino también riesgo sistémico, porque dar un cheque sin fondo puede desencadenar un proceso de que un jugador se lleva a otro de encuentro y a otro más. Y hay de las grandes crisis mundiales, algunas de ellas han sido provocadas por este tipo de cosas, de cheques en la Cámara de Compensación que se quedan sin fondos, ya sea fondos del dueño de la cuenta como fondos de la entidad financiera del librado. Entonces, el cheque tiene, por lo tanto, mucho riesgo y se hacía necesario que se hiciese un análisis de lo que ha sido el cheque en República Dominicana desde su inicio. La ley que lo sustenta, que es una ley del año 51, hoy la estaba justamente revisando antes de venir para acá. En esa ley se habla de cheques de 150 pesos, de que cuando los cheques son de más de 150 pesos y el beneficiario del cheque no sabe, y el dueño de la cuenta no sabe firmar, tiene que poner sus huellas digitales con 2 testigos. Y si es de más de 150 pesos, o sea, ese era el monto, ese era el techo. Un acto sí, el techo era 150 pesos. Entonces, fue una ley que en su momento fue muy novedosa, en el año 1951, pero que ya hoy en día está completamente obsoleta por muchísimas razones y justamente por la modernización de los sistemas de pago. Entonces, empezamos haciendo un análisis legal del tema cheques, porque primero hay que llamar a los abogados para que nos digan qué se puede y qué no se puede hacer. Partiendo de ese estudio que hicieron los abogados, consultores privados que contratamos más los abogados de la banca y nuestra consultoría jurídica, se llegó a lo que es hoy el sistema, la reforma que estamos presentando de cheques. ¿Cuáles son los elementos que incorpora esta nueva reforma? Okay. ¿Qué vamos a tener ahora que no teníamos antes? ¿Cuáles son esas ventajas que el usuario y los distintos actores van a tener con esta nueva reforma? No perdamos de vista el objetivo principal. El objetivo principal es evitar los fraudes con cheques. Okay. ¿Por qué están ocurriendo los fraudes con cheques? Vamos a ver ahora el por qué. Okay. Y el segundo objetivo, que es no menos importante que este, es que se va a acortar el periodo de tránsito. Ay, qué bueno. El periodo de tránsito, pero que una cosa es consecuencia de la otra. Porque ¿por qué los tránsitos son tan largos? En muchos casos son tan largos porque hay que hacer un análisis minucioso del cheque físico, porque los cheques no son cheques estándares. No son confiables. Y no son confiables. Hay muchas empresas, personas que imprimen sus propios cheques. No que los imprimen en una impresora que le ponen el beneficiario, el monto, no, que hacen el papel base y que lo encargan en imprentas que no necesariamente conocen la importancia del instrumento de pago, que no usan papel de seguridad y así sucesivamente. Entonces se crea un problema que al final la banca es quien tiene que pagarlo, porque los fraudes con cheques, ya sea por firma o por robo o cualquier cosa, quien acaba pagándolo es la banca. Entonces, en otras palabras, Fabiola, yo creo que es importante recalcar eso, porque yo sé que cada vez que se plantea un cambio, la gente siempre tiene cierta desconfianza de que quién se inventó eso, porque y la resistencia natural al cambio. En este caso, tú mencionaste 2 elementos que van directamente en beneficio del usuario final, inclusive mucho más inclusive que a la misma banca en el segundo caso, que es este tiempo largo que tiene el proceso de procesar un cheque cuando no es dentro de un mismo banco. Ese es un proceso que obviamente va a significar para las empresas y para las personas individuales es una mejoría importante en el manejo de su tesorería. Es decir, usted le da un cheque de otro banco que no es su banco y usted lo que hace es inmediatamente va a ese banco y lo cambia. Hace una fila larguísima o en su vehículo o en la caja para cambiar el cheque, anda con el dinero en efectivo para entonces ir a su banco y depositarlo en la cuenta, porque dice que si lo deposita así se va a durar N días hasta hacerse líquido, hasta que el tránsito se supere. Y eso es riesgo de que te roben, de que te asalten, o sea... Sí, es un riesgo como quiera. Entonces, se gana en eficiencia. O sea, usted recibe cheques, usted lo manda con cualquiera a depositar en su cuenta con la certeza de que en T+1, es decir, al otro día de ser depositado, ese dinero va a estar líquido en su cuenta ya. Pues eso es un gran paso de avance. Vamos a una pausa, Henry, y que nos están pidiendo y regresamos en un momentito.
Bien amigos, continuando con nuestro programa del día de hoy, estamos conversando con Fabiola Herrera, quien es la directora del sistema de pagos del Banco Central de la República Dominicana, departamento, el sistema de pagos del Banco Central de la República Dominicana. Con ella estamos hablando a propósito de las informaciones que hemos estado viendo en los medios de comunicación y del aviso de la Asociación de Bancos sobre los cambios que se van a introducir en el sistema de cheques de la República Dominicana, entre otras transformaciones del sistema de pago del país. Hay algo, Fabiola, que a mí me gustaría que tú me explicaras porque la verdad no lo entiendo. De acuerdo a lo que es el mecanismo tradicional de cómo se manejan los cheques en el país, especialmente por parte de los bancos, uno entendería que los bancos son las entidades o van a ser las entidades más perjudicadas en términos de negocios, porque el tránsito uno siempre lo ha visto como una forma de los bancos un poco manejar el dinero de terceros, haciendo negocio entre el tiempo en que los cheques llegan a los bancos y el tiempo en que se hacen efectivo en la cuenta de los clientes. Y tengo entendido que son los bancos los que han trabajado más con ustedes, han sido más colaboradores en este proceso. Sin embargo, los beneficiarios de este sistema, por lo que yo entiendo, vamos a ser los usuarios de los cheques, las empresas, los individuos y las personas. Y yo he visto muchas personas de las cuales yo no esperaba, que están criticando el sistema, están cuestionando, están pidiendo prórroga, están pidiendo una serie de cosas que a mi entender como que no deberían ser, debería ser lo inverso. Yo pensaría que son los bancos los que deberían poner más obstáculos, dado que ellos van a ser los más perjudicados y el sistema va en beneficio de los usuarios de los cheques. Explícame esto. Nosotros tampoco lo entendemos. Porque así como tú dices, los principales beneficiarios son los dueños de las cuentas. Entonces son los que deberían estar felices de que esto va a ocurrir. Hasta donde yo he podido ver en los medios que han acogido sus reclamos, lo que ellos dicen es que el plazo es muy corto para la sustitución de las chequeras, pero el punto es que el trabajo le corresponde hacerlo a las imprentas y a los bancos. Y ellos dicen que pueden hacerlo en ese plazo. Y ambos jugadores, de hecho hubo una reunión la semana pasada de los bancos con el señor gobernador y con las imprentas también nos reunimos, y ambos jugadores de esto dicen que ellos pueden cumplir en el plazo establecido. Entonces hay varios elementitos aquí que yo quisiera destacar. Uno, el tema de las imprentas. Las imprentas y por qué hay que certificar las imprentas para que puedan hacer cheques. En República Dominicana tradicionalmente habían 4 imprentas dedicadas a hacer cheques. Los grandes fabricantes de cheques son esas 4 imprentas y 2 en Puerto Rico. Entonces, no son entes regulados por la autoridad monetaria, son entidades comerciales. Sin embargo, se hacía necesario que en el punto de inicio de la cadena, en el primer eslabón que son las imprentas, se establecieran controles. Entonces, fue lo que la autoridad monetaria hizo, el Banco Central, en el instructivo para la elaboración del cheque que fue emitido por la gobernación en diciembre del 2008. Entonces, con esas condiciones que se establecieron ahí, que tenía que tener el papel de seguridad en una bóveda, que el proceso de impresión de cheque tenía que ser de tal o cual manera, con esas reglas que estaban ahí, la Asociación de Bancos asumió la responsabilidad de certificar las casas impresoras de cheques. Incluso llegaron a contratar una empresa consultora para que le diera seguimiento a esas casas impresoras en el cumplimiento de estos requerimientos, incluyendo requerimientos tales como el cambio de todo el papel de seguridad virgen que ellos tenían en existencia. Es decir, los cheques nuevos están saliendo en un nuevo papel de seguridad con características mucho más fuertes para hacer más difícil el proceso de fraude, falsificación y todo esto, y tienen en sus localidades físicas todas las condiciones de seguridad exigidas por nuestro instructivo. Y esto está certificado por la ABA, que auditó esas empresas. ¿Por qué había que hacerlo? Porque ese es el punto de partida.